¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes a los que estamos en este lado. Yo los estoy saludando desde Valencia, desde España. Trabajo en el Observatorio Cultural de la Universidad de Valencia y junto a Manuel Gama y a Fátima Makiuki, los anfitriones de este ciclo, estamos contentos porque esta es la sesión número 12 de 12. Es la última sesión de este ciclo de conversatorios iberoamericanos con observatorios. Nos acompañan, ya los vamos a presentar individualmente, personas desde México y desde Ecuador para cerrar este ciclo. Y ya que es el último, nos hemos permitido un par de minutos al principio para hacer un brevísimo, pero brevísimo recuento. Hace más o menos un año nos contactó Manuel Gama desde la universidad, en realidad del Observatorio de Políticas Públicas Culturales de la Universidad de Dominio, y nos dice a ver si nos animábamos a sumarnos a esta iniciativa de armar un ciclo de conversatorios entre observatorios iberoamericanos, iniciativa que aprovecho de agradecer y celebrar. Y junto a Fátima nos unimos los tres y coordinamos este ciclo por el que terminaron pasando observatorios culturales, sistemas de información cultural o grupos específicos de investigación de 13 países diferentes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Portugal y Uruguay. No voy a mencionar a todos los observatorios, pero fueron en total 26, 23 más nosotros tres los anfitriones, los que intervinieron en estas 12 sesiones. Todos los videos, salvo el de hoy, porque todavía no ocurre, todos los videos ya están disponibles en las diferentes páginas web de los tres observatorios anfitriones. En un ratito los voy a poner allí en el chat para que también puedan acceder. Son ahí ya 11, van a ser 12 horas con esta de observatorios conversando sobre observatorios. Hay poquísimo conocimiento específico académico sobre observatorios culturales, por lo tanto, menos todavía en castellano y portugués, por lo cual esta ocasión hay que celebrarla porque se trata de nosotros mismos. Durante estas 12 sesiones participaron 38 ponentes, además con total equilibrio paritario en términos de género, mujeres, hombres de distintas edades y de distintas nomenclaturas. Habían de universidades privadas, de universidades públicas, de adscripción de la administración pública, que han variado como los 13 países, y en estas 12 quienes se sumen hoy día van a haber sido en total más de 300 personas. El trabajo que hacemos es sumamente específico, por lo cual 300 lo califico como a sala llena, un éxito total. Puede parecer poco si nos comparamos con quién, pero el punto es con quién se compara uno. Y la verdad es que 300 personas, varios de los cuales, o varias de las cuales se han repetido en estas sesiones, es una alegría tremenda dar inicio a esta sesión. Así que nada, la saludo y los saludo acá desde Valencia, España, y le doy la palabra a Fátima, la compañera desde Brasil, quien va a presentar a las últimas dos personas que participan de la sesión de hoy. Cierro esto dando las gracias de nuevo a Manuel por la iniciativa, a Fátima porque han sido excelentes compañeros de ruta, y que sea la primera de muchas otras cosas que hagamos los tres, las tres juntas. Y nada, bienvenidos y bienvenidas a la sesión número 12. Muchas gracias. Muitas graças, Márcia. Realmente é emocionante. Estamos chegando ao final desse ciclo de conversas, né, entre observatórios ibero-americanos, e é muito emocionante eu moderar a última sessão, né? Fico muito feliz com a presença aqui de Laura Helena Román Garcia, do Observatório de Políticas Culturais da Universidade Autônoma da Cidade do México, e de Juan Pablo Carvalho, do Observatório Cultural da Universidade de Cuenca, que nós vimos, né, nascer, né? Estávamos lá no dia em que ele foi lançado, né? Então, é realmente muito emocionante fechar este ciclo de conversas com essas duas pessoas, esses dois convidados de observatórios culturais aqui da América Latina, Caribe, né? Enfim. Eu gostaria, para iniciar, né, o nosso conversatório, nós fazemos sempre dessa maneira, né? Nós enviamos esse guia,
um guia para vocês. Eu vou falar, na maior parte, em português. As perguntas eu farei em castelhano, em espanhol. Perdoem-me se não for um bom espanhol, mas vocês já sabem quais são as perguntas e nós temos tempos, né, para que haja essa dinâmica entre os dois observatórios convidados. E, ao final, abrimos ao público caso hajam perguntas, né? E começamos pedindo que cada observatório, cada convidado se apresente e fale por um minuto, né, sobre o seu observatório e sobre si mesmo. Eu vou começar a conversa com a Helena. Helena, por favor, um minuto para a sua apresentação. Hola, muchas gracias por la invitación a Marcia, a Manuel, a Fátima. Aquí buenos días, allá buenas tardes. Y el Observatorio de Políticas Culturales de la UACM tuvo su gestación en el 2012. Ya tenemos prácticamente casi 13 años trabajando y comenzó primero siendo un grupo multidisciplinario de exclusivamente profesores y profesoras investigadoras de la UACM, pensando que necesitábamos construir información rigurosa para la toma de decisiones, en primer lugar, de nuestra universidad, de estas áreas de difusión cultural que muchas veces van generando sus políticas más a partir de ciertos gustos o ciertas miradas muy personales y queríamos colaborar en torno a eso. Poco a poco el observatorio fue moldeándose, adaptándose y hoy en día somos 3 mujeres quienes sostenemos este observatorio en términos más de mediación y coordinación. Brenda Caro Cocotle, que es museógrafa, que tiene mucha experiencia en el ámbito de las artes visuales. Valeria López, que está muy concentrada en las artes vivas y tiene una maestría en ciencia política y ha trabajado mucho en la administración pública en este país en todas sus escalas. Y yo que también me dedico a las artes vivas, a los derechos culturales, a las infancias y trabajamos con grupos emergentes de investigación. Eso nos ha posibilitado tener una serie de miradas múltiples y sobre todo fortalecer un eje fundamental del observatorio, que es formar jóvenes que se dediquen a la investigación de política cultural desde una metodología transdisciplinaria y compleja como la que estamos fortaleciendo, incentivando en este observatorio. Trabajamos muchos ámbitos de la política cultural, sin embargo, nos hemos centrado en el ejercicio de los derechos culturales, en las infancias, en la cultura viva comunitaria y en lo que tiene que ver con las artes escénicas, artes vivas y artes visuales, sobre todo vinculadas a las condiciones laborales. Y bueno, de eso se trata nuestro observatorio, que si bien es de la Ciudad de México, también hemos tenido una trayectoria participando en configuración de política cultural en la escala municipal, en la escala estatal y en la escala federal. Muitas graças, Helena. Muitas graças. Agora, Ruan. Perfecto, muchas gracias. Fátima, a iniciar igual dando un saludo y un gran agradecimiento a Manuel, Fátima, a Marcia por la invitación. Para nosotros es un honor como Universidad de Cuenca y como Observatorio Cultural Cuenca poder participar de estos conversatorios. Nosotros creamos, y como comentaba Fátima hace un momento, el Observatorio Cultural Cuenca nace en octubre del año 2024, es decir, hace aproximadamente 5 meses. Somos un observatorio naciente en plena constitución y por ende todavía en este proceso de irnos articulando. El observatorio nace en el marco de un proyecto estratégico que plantea la Universidad de Cuenca en el año 2023, que desde finales del año 2022 inicia el proyecto que lo denominamos Epicentro Cultural, arrancando e inaugurándolo en el año 2023.
El epicentro cultural lo que busca es realmente formar o conformar este ecosistema interno y ampliarse o adherirse a un ecosistema mayor en el ámbito de la innovación, innovación y emprendimiento en el ámbito cultural y creativo, y justamente abriendo y fortaleciendo espacios de formación, de creación, de producción, exhibición y comercialización de productos, servicios y procesos, obviamente, culturales y creativos. Es así que nosotros recuperamos 4 casas patrimoniales de la Universidad de Cuenca para abrirlas a la ciudadanía, justamente para el ámbito cultural, para la innovación, para los emprendimientos y para esta inserción laboral de nuestros graduados. Entender que nosotros como Universidad de Cuenca somos una universidad pública en Ecuador, en donde tenemos todas las áreas del conocimiento. Tenemos 12 facultades, perdón, y 56 carreras que van desde, obviamente, las áreas de cultura, las áreas de humanidades, pasando por las técnicas, las agropecuarias, las de salud, etcétera. Tenemos todas las áreas del conocimiento, lo que nos convierte muy diversos, pero también en un momento que se podría atomizar los temas. Entonces, por eso, nuestro proyecto busca fortalecer todo ese ámbito. Dentro del proyecto, algo para nosotros muy importante era realmente generar este espacio que nos ayude a dar este seguimiento, esta recolección de datos, este análisis y estas propuestas basadas en investigación, en ciencia, en academia, en realidades diversas, para poder incidir en políticas públicas y en políticas también universitarias. Entonces, por eso creamos el Observatorio Cultural UCuenca, que se dio en el marco del 4º encuentro de políticas y economías de la cultura, que lo pudimos realizar conjuntamente con la UArtes y la Universidad de Cuenca, acá en la ciudad de Cuenca, en nuestra universidad, y en la que participaron muchos de quienes nos están acompañando hoy, entre esos Manuel y Fátima. Entonces, nosotros nos enfocamos este rato justamente en esta recolección de datos, primero internamente, en poder consolidar y aglutinar todos estos grupos y departamentos de investigación, además de las carreras que tenemos en la Universidad de Cuenca, que están trabajando en temas de la cultura, obviamente entendiendo todas estas industrias, subindustrias culturales, y poder con esto recuperar mucha información que durante los últimos años ha estado generando nuestra universidad y que está distribuida entre papers, entre publicaciones, etcétera, y que esto ponerlo ya justamente al servicio, primero de nuestra comunidad universitaria, pero sobre todo de nuestra sociedad, de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Entonces, así que buscamos generar indicadores, que buscamos generar un espacio de análisis crítico de la situación real de todos quienes formamos, trabajamos o estamos incidiendo en la parte cultural y creativa de nuestra ciudad Cuenca y de nuestra provincia como el Azuay. Y esto, como siempre decía, a partir de la investigación, del debate académico y de la innovación en estos ámbitos. Muito obrigada, Juan. E eu percebo que, a partir da fala de Helena e sua fala, Juan, a função desses observatórios, né, de trabalhar, por um lado, nessa organização desses indicadores, né, de indicadores da cultura e da política cultural, mas também de ser um agente dessa cultura, né, de também produzir ações culturais. E isso é muito interessante, e nesse sentido eu faço a próxima pergunta, que vou tentar falar em espanhol. Uno de los objetivos de estas sesiones está relacionado con compartir prácticas iberoamericanas de proyectos que contribuyan a colocar la cultura en el centro de las políticas públicas y el desarrollo sostenible de los territorios. ¿Cuáles podrían ser las contribuciones de los proyectos desarrollados por sus observatorios y o territorios a estas discusiones? Y comenzaré con Juan, 5 minutos, Juan, para você falar um pouco sobre isso, ainda que o observatório esteja nascendo, há perspectivas, não? Então, vamos falar um pouco sobre isso, 5 minutinhos. Perfecto, muchas gracias, Fátima. A veces tengo problema con el tiempo, así que por favor no dudes en cortarme. Aviso. Nosotros, bueno, ¿cuál es como que nuestro punto de partida? Es realmente desde empezar a cambiar muchos de los paradigmas y las perspectivas que se tienen también a veces dentro de las instituciones, como decía, entendiendo
que a veces acá hay muchos docentes, son del área técnica, del área de salud, y que a veces no tienen este entendimiento o este compromiso con el tema cultural. Entonces hay que entender que un cambio verdadero empieza justamente empieza cuando entendemos que la cultura es mucho más que una expresión artística, sino que es un motor de transformación de realidades, es un motor de la transformación social, y que a través de eso tenemos que obviamente garantizar este derecho a poder acceder, este derecho humano de poder acceder a la cultura. Entonces, desde ahí, nuestra visión, nuestros objetivos es justamente el ir generando instancias que nos permitan desde 4 momentos, desde 4 ejes, incidir no solamente en la política pública, sino también en este cambio de paradigma de la sociedad, de que la sociedad empiece a entender la cultura como algo que primero no tiene que ser gratuito, que segundo, que es algo completamente necesario para la sociedad, que es un sostén de la sociedad, y como decía, que es un eje de transformación de realidades, de transformación económica, de transformación hacia una cultura de paz. Nosotros en Ecuador estamos viviendo en este momento índices de violencia que nunca antes habíamos tenido. Tenemos que entender que la cultura es también un ente, una acción, un eje de transformación hacia la cultura de paz. Entonces, nosotros estamos basando nuestro observatorio en 4 grandes ejes, que uno es justamente enfocado en lo que sabemos y hemos hecho durante toda la vida, que es la investigación y la generación de conocimiento. Entonces, buscar espacios o generar espacios que promuevan esto, la investigación pertinente sobre la cultura, sobre los consumos culturales, sobre los hábitos culturales dentro de nuestra ciudad, para poder generar un análisis, un análisis crítico y pertinente, y gestionar esta información para poder potenciar diferentes dinámicas del sector cultural y creativo, y poder con esto ir teniendo realmente unas estadísticas y unos indicadores que nos ayuden a tomar decisiones reales. En pocas palabras, no dejar que las decisiones en el ámbito cultural los lleve ciertos grupos contra quien obviamente no tenemos nada, pero que nos deberían ser los actores o las personas que puedan llevar una voz dinámica o una voz válida sobre el ámbito cultural. Entonces, es decir, no podemos dejar que ciertos grupos con intereses, o bien sea políticos o bien sean comerciales, puedan tomar una batuta sobre lo que se tiene que trabajar en cultura. Nosotros queremos tener una voz completamente objetiva y veraz sobre lo que se necesita y sobre la realidad de la cultura en nuestra ciudad. Entonces, por eso el eje 2 se basa justamente en esta observancia cultural, que lo que buscamos es generar procesos permanentes, pero también participativos, en donde no solo sea la universidad quien actúe, sino sea la sociedad, sea también la empresa privada, sea obviamente el Estado, para buscar esta multihélice donde siempre esté trabajando academia, el Estado, bien sea local y nacional, sea la empresa privada enfocada en diferentes momentos, llámese turismo, comercio, industria, etcétera, sea la sociedad, para que nos vaya también diciendo y que vaya autorregulando lo que necesite, para con ellos entender que también este quinto momento de la multihélice es la sostenibilidad, para con todos ellos poder ir generando, como decía, un proceso permanente de monitoreo, análisis y evaluación de estas políticas, de estas dinámicas, de estas actividades que se van dando, para poder igual permanentemente estar incidiendo y promoviendo ajustes, reformas a estas políticas públicas, a estas políticas institucionales. Sabemos que todas las políticas, que todas las normativas son hechas por el ser humano, y por ende, por eso tienen que ir respondiendo a una época, tienen que ir respondiendo a una sociedad. No podemos seguir con una política o con una creencia de hace 20 años, de hace 30 años, de hace 10 años. Tal vez no podemos quedar con la política del 2018, 2019, que lo vemos muy cercano, pero estuvimos de por medio con una pandemia, estuvimos de por medio un confinamiento que cambió muchos paradigmas. Entonces necesitamos ir entendiendo las diferentes dinámicas que nos llama la sociedad para poder ir reaccionando ante ellas. Con eso, obviamente, el tercer eje, la participación e incidencia en política pública, es necesario que
nosotros desde la academia podamos decir claramente qué es lo que está pasando en la sociedad objetivamente. Y desde ahí, algo muy interesante, a pesar de que empezamos recién, tenemos ya una coyuntura muy interesante con nuestro gobierno local, con el GAT municipal de Cuenca, y estamos próximos a firmar, esperamos ya un convenio para poder hacer un estudio y un levantamiento de los consumos y hábitos culturales en el cantón de Cuenca, que es algo muy bueno porque creo que estas instancias, la existencia del epicentro cultural, el lanzamiento del observatorio, ha promovido una buena coyuntura y una buena apertura desde el gobierno local para poder seguir trabajando en eso, y con ellos estamos próximos a trabajar en esto. Y por último, el cuarto eje, que es de divulgación y difusión cultural. Necesitamos que todo esto obviamente llegue a la sociedad, pero además llegue en palabras, en un lenguaje que sea de fácil acceso y que todos puedan entender y sentirse parte de ellos, para que todos puedan entrar a este debate. Por ende, necesitamos no olvidarnos ni dejar a nadie afuera, entendiendo que es importantísimo una formación de públicos desde los más pequeños hasta los más grandes. Cada uno en cierto momento también necesitamos una formación de público, y saber que un poco esta cadena siempre va desde esta captura de información, como decía, estos 4 ejes resumidos, en una captura de información, entender esa información para poder gestionarla, trabajarla, a partir de eso generar un conocimiento pertinente, y terminar en este cuarto momento de una difusión para que se enriquezca la cultura y que toda la sociedad forme parte y empiece a ser un actor activo de esta cultura, de esta creatividad, y que por ende la defienda, la promueva y también la consuma. Bien, creo que me fui pasando un poquito los 5 minutos, así que corto ahí. Graças, graças, Juan. É importante esse trabalho do observatório, que, mesmo sendo um trabalho acadêmico ligado a uma universidade, pensa a questão da participação política, né, e da estruturação dessa participação política em torno das políticas de cultura no território. Isso é muito bom. Helena, agora gostaria de ouvir um pouco sobre o Observatório de Políticas Culturais da Universidade e, enfim, das práticas e dos trabalhos que vocês desenvolvem nesse sentido. Sí, pues tratando de acompañar el contexto que nos comparte Juan Pablo, en el caso de nuestro observatorio, creo que poder hablar de estas prácticas es primero colocar qué nos sostiene en términos de posicionamiento. En primer lugar, desde este observatorio entendemos el ejercicio de los derechos culturales no como una serie de accesos, sino como una gran capacidad de libertad y de responsabilidad en el marco de poder construir juntas, juntos y juntes un territorio de lo común, que es lo que atraviesa lo que nosotros pensamos como cultural, más pensando la cultura como un objeto, sino como una dimensión que nos va sosteniendo en el marco de nuestra vida cotidiana, donde participan campos artísticos, religiosos, ciencia y tecnología, arquitectura, urbanismo, moda, gastronomía, ¿no? Eso para nosotros fue un parteaguas. Y en ese sentido, espero ser lo más clara posible para poder decirles por qué generamos una serie de prácticas de investigación que creemos que son importantes. Por el otro lado, esto sostiene, en tanto que pensamos los derechos culturales como una capacidad, esto sostiene una dimensión en todas nuestras prácticas de investigación, de vinculación y de formación, pensadas y sostenidas desde el agenciamiento. Es decir, como juntas, juntos y juntos y juntes, miramos e imaginamos cómo podemos vivir en común en ese territorio donde nosotras, como parte fundamental del observatorio y con estos grupos emergentes de investigación, vamos a construir esa información y para qué vamos a construir esa información y cómo vamos a construir esa información. Dicho esto, entonces, también nos sostiene la idea de la definición de política cultural, sea pública, sea privada, sea independiente, sea comunitaria, como una configuración de conjunto de acciones, pero que impactan en una atmósfera
para posibilitar estas capacidades, ¿no? Pudiera yo estar siendo muy metafórica, pero no es así. En términos reales y operativos, las políticas culturales, sean públicas, privadas, independientes o comunitarias, generan estas atmósferas en territorio, sea para la indiferencia, sea para la construcción colectiva, sea para el accionar juntas y juntos, o sea para el individualismo, ¿no? Y a partir de ahí, otro de nuestros elementos fundamentales son las metodologías que utilizamos para generar esta información. Y, no sé, le hemos apostado muchísimo a lo que aquí en México Sara Corona, es una investigadora de la UNAM y de la UAM, ha colocado como metodologías horizontales, es decir, cómo construimos contextos de igualdad discursiva cuando hacemos esa investigación. En ese sentido, y sé que puede ser muy criticable, en este observatorio no nos interesan, y no porque no sean importantes, los datos duros que se construyen desde la institucionalidad, sino lo que nos interesa es construir indicadores muy densos, de orden de cualidad, pero que también puedan permitir dialogar con lo cuantitativo, aunque hago un paréntesis para decir que tampoco hacemos esa distinción, cantidad significa cualidad, ¿no? Sino que nuestro interés es cómo estos territorios van dimensionando y construyendo sus propios indicadores, ¿no? Que es para ellos un indicador de cuidado, un indicador de desarrollo, un indicador incluso del concepto de cultura, un indicador de diálogo colectivo, un indicador de acceso a ciertas infraestructuras que de alguna otra forma tienen una distancia abismal con cómo construyen quienes configuran política cultural estos conceptos. Y finalmente, con el minuto que me queda, decirles que en ese sentido pensamos desde la teoría fundamentada construir de abajo hacia arriba, ¿no? Desde nuestras propias maneras de ver y pensar el mundo de estas comunidades para poder decirle a los decidores de política cultural en sus 3 escalas cómo nuestros propios territorios imaginan, piensan y viven el mundo en ese territorio en términos de política cultural. Y bueno, también termino diciendo que a partir de ahí tenemos 2 grandes prácticas que creo que nos han identificado mucho. Una son las cartografías digitales, hacemos cartografías digitales, no me va a dar tiempo de decirles por qué la idea de cartografía, que no es un mapa, sino que está pensada desde estas dimensiones complejas, y estas cartografías que tienen un acceso digital, que son cartografías que se actualizan constantemente, que son cartografías que tienen muchas capas de información y de densidad, que son cartografías que se han construido con los indicadores de los propios agentes. Tenemos cartografías de cineclubs comunitarios, de espacios independientes de artes vivas, de librerías independientes, y también tenemos un laboratorio de ejercicio de derechos culturales de y para con las infancias, que con ellas hemos trabajado de manera muy lúdica y nos han permitido reconocer cómo las infancias dimensionan, operan y quieren colocar su discurso en términos de derechos culturales. Bueno, hasta ahí la dejo, ya me pasé los 5 minutos para seguir la conversación. Muito, muito interessante, Laura. Helena, né? Laura Helena, né? Sim, muito interessante, Helena. Muito mesmo. Aqui no Brasil fazemos uma coisa um pouco parecida no que tange as cartografias. Depois conversamos mais, se for o caso. Mas agora nós temos uma outra pergunta e que ela vai incidir sobre a noção de rede, né? Sobre a noção de cooperação, de trabalho colaborativo, né? Então, como é que os observatórios que vocês coordenam, que vocês estão à frente, entendem esse trabalho colaborativo em rede no território onde vocês atuam, com os diversos agentes, os diversos atores, né, que estão envolvidos, desde a comunidade, aos acadêmicos, aos estudantes, né? Então, como é que esse trabalho, né, quais são essas práticas, qual é a perspectiva de vocês em torno dessa noção de trabalho em rede, trabalho cooperativo, como isso acontece no observatório de vocês? Eu vou agora inverter e começo com Helena. Bueno, trabajamos con varios agentes. Primero, me parece importante decir que alguien con quien colaboramos y que es parte fundamental de la existencia del observatorio son con los y las estudiantes
de la UACM en primer lugar. Sin ellos, sin ellas, no podríamos sostener este observatorio, perdón. Bueno, somos observatorio-laboratorio, ¿no? Todo el tiempo estamos experimentando. Entonces, para ellos es una colaboración importante porque los pensamos como grandes investigadores e investigadoras. Es decir, están en todo el proceso, desde el inicio de la configuración del objeto de estudio hasta la comunicabilidad de los resultados. No utilizamos a los estudiantes solo para una etapa. Y creo que ahí las colaboraciones son fundamentales, ¿no? Por el otro lado, colaboramos sin lugar a dudas con la ciudadanía, que es un proceso largo de convencimiento y de conversación para poder hacer las investigaciones. No llegamos con una encuesta, no llegamos con una entrevista ya armada, sino que pasamos procesos muy largos con ellas y con ellos. En el caso muy puntual de las cartografías con los agentes artísticos, para poder sentirnos y sentirles que estamos colaborando y que no estamos siendo que no son objeto de utilización para obtener información. Por el otro lado, también hemos tenido la fortuna de colaborar con agentes de política pública, y aquí la verdad quiero decir que estamos muy orgullosas porque prácticamente nos buscan a nosotras y a nosotros para hacer estas investigaciones desde otro lugar y para poder empezar a operar el diseño de política cultural desde otro momento y desde otro posicionamiento. ¿Qué hacemos con ellas y con ellos? También nos sentamos a poder diseñar la investigación y ver cuáles son sus necesidades, y todo el tiempo hacemos un diálogo muy fructífero. Posteriormente, conforme vamos haciendo toda la metodología y el trabajo de campo en la investigación, seguimos teniendo una conversación con esas instancias, hacemos todo el proceso de análisis, vamos con ellas y con ellos, lo presentamos, lo conversamos, y después con ellas y con ellos empezamos a diseñar política pública. No ha sido fácil, no todas las instancias quieren trabajar de esa manera, pero lo hemos logrado. Lo logramos con Procine, que es el fideicomiso de apoyo al cine mexicano en la Ciudad de México, y la verdad modificaron completamente toda su política centrada en los cineclubs comunitarios. Lo logramos con Casa Talavera de la universidad a partir de este laboratorio de infancias, y por casi lo logramos a nivel Ciudad de México en la Ley de Espacios Culturales Independientes. En ese sentido, no hacemos investigaciones a destajo, y esto no es un adjetivo peyorativo, sino lo que quiero decir es que hacemos investigaciones que son de largo alcance, ¿no? Entonces, y finalmente con académicas que invitamos para hacer investigaciones si se requieren de orden transdisciplinario, y ahora ya estamos con una red de observatorios de políticas culturales en México. Estamos también ya dialogando con la red en la que ustedes participan, de observatorios a nivel Iberoamérica, y creo que eso nos va a permitir, por un lado, compartir metodologías, compartir indicadores, compartir sueños, pero también compartir tristezas, ¿no? Entonces, en esas andamos. Ai, muito obrigada, Helena. Eu vou passar para o Juan a mesma pergunta sobre a questão das redes, esse trabalho colaborativo e a perspectiva do Observatório da Universidade de Cuenca. Muchas gracias, Fátima. Y bueno, arrancar felicitando a Elena por todo lo que nos cuentan. Realmente nos emociona mucho escucharles, y nos ayuda, además, como decía, a seguir ampliando y ordenando nuestro observatorio y aprendiendo siempre. Nosotros, nuestra visión para el trabajo se basa, como en estos 4 ejes que mencioné antes. Y en este punto para nosotros es fundamental esta multihélice, entendiéndole que esta multihélice tiene que partir desde el territorio, desde entender el territorio, desde entender realmente qué está sucediendo, y luego a partir de eso, obviamente, un trabajo horizontal en donde todos participen, en donde no se sienta una pirámide, en donde alguien tiene mayor incidencia, mayor poder o mayor, digámoslo así, credibilidad, sino que todos puedan participar de una manera abierta, de una manera horizontal, pero entendiendo que se parte desde el territorio, desde la sociedad, desde la ciudadanía, porque ahí es donde realmente se está consumiendo y se está gestando la cultura. No se está gestando, digamos, desde muchas veces un Estado. Quienes están participando y quienes están
transformando todo esto es la sociedad. Entender justamente que la sociedad es quien consume, la sociedad es quien está buscando la cultura y quien de alguna manera puede autorregularla, salvo que estemos en una dictadura, es realmente los habitantes, los seres humanos, quienes vamos a ir justamente hacia allá. Entonces, en esto, entender ya de ahí, en esta multihélice, la importancia de nuestra participación como academia desde la investigación, entendiendo que tenemos, como decía, varios grupos de investigación y que una de nuestras fortalezas como Universidad de Cuenca es lo que mencionaba hace un momento, esta diversidad de carreras y que muchas veces a nosotros nos han preguntado, y aprovecho en este momento solamente para saludar y agradecer que nos acompañan Sofía Cardoso, Claudia Cárdenas, David Jara, que son parte del Epicentro y del Observatorio Cultural Lucuenca. Y muchas veces dentro de nuestra universidad nos preguntan docentes de diferentes facultades, como por ejemplo de ingenierías, de área de la salud, decir, bueno, sí, pero ¿y yo cómo puedo participar en eso? Si yo soy médico, yo soy odontóloga, etcétera. Entonces empezamos a indicarles que no porque estén en una área que consideren que no está directamente vinculada a la cultura, no son o no pueden ser actores realmente de la cultura. Entonces, dentro de esa inter y transdisciplinaridad, podemos ser muy fuertes para una investigación pertinente. Entonces, nosotros de la Universidad 1, la investigación es algo fundamental. Entender en esto que como universidad tenemos que aclararnos y trazar una hoja de ruta a corto, mediano y largo plazo para ser pertinentes en la investigación de lo que está sucediendo ahora, pero también de lo que tal vez puede empezar o hacia dónde se va a proyectar este ámbito en 10 años. Entonces, necesitamos saber y trazarnos claramente como universidad qué queremos responder para no atomizar la investigación y evitar que se genere literatura gris que queden anaqueles y no tiene un impacto. Perdón. A partir de eso también algo que como Universidad de Cuenca en estos últimos 2 años hemos impulsado muchísimo, que es la innovación y el emprendimiento, entendiendo ellos como unos procesos de creación, que a veces no se entiende este proceso de creación en donde es permitido fallar, en donde es permitido equivocarse y esta falla que se puede ver no es un error, sino es parte de este proceso y es parte de este aprendizaje y de este crecimiento. Entonces, para eso también hemos creado espacios en donde se pueda dar este proceso de creación, generar espacios de encuentro, generar espacios de experimentación, generar espacios de difusión y donde nuestros artistas emergentes, tanto de la universidad como de la ciudad, pueden venir a presentar su obra, su producción, sin ningún problema, sin ningún miedo y casi siempre sin ningún costo. Nosotros casi todos los proyectos, casi todos, por no decir, bueno, realmente hasta ahora, todos los iniciativas que hemos tenido es completamente gratuito para la sociedad. En ese punto, claro, no es la cultura gratuita, porque si no me estaría contradiciendo. En este momento, como universidad, estamos subvencionando la cultura para poder ir incidiendo en algo que para nosotros también es importante y que creemos que es parte de esta pregunta, es este fortalecimiento y esta formación de públicos, entender que necesitamos ir formando públicos para que vayan entendiendo esto. De aquí, para ir terminando, de nuevo, importantísimo el tema de apoyar la economía naranja, de apoyar la economía popular y solidaria. Nosotros como Epicentro Cultural hemos podido generar ferias, espacios donde esto empiece a rotar, donde saber que parte fundamental de nuestros actores es los artesanos, todas estas personas que están desde sus manualidades, desde su creación, fomentando esta cultura y por ende para nosotros también, claro, entender este diagnóstico que va apoyado con la investigación y generar diferentes canales de difusión que puedan ser, como decía, de fácil acceso. Para eso nosotros estamos creando espacios de una difusión un poco más lúdica, como decía Elena hace un momento, de fácil consumo, y también algo importantísimo para nosotros que se fundamenta es en la creación de laboratorios de innovación que apoya lo que decía antes, que es lugares donde está permitido experimentar, donde está permitido fallar. Creo que nuevamente trato de cumplir con el tiempo. Como decía Fátima, porfa, córtame. Soy una buena persona. Não corto ninguém. Vamos aqui a seguir. Nós sabemos, né, há estudos, né, que já demonstram, né, que a instituição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
tem uma influência importante na formulação de políticas públicas nos níveis nacionais, né? Ainda que não como uma demanda obrigatória, elas influenciam muito, às vezes muito fortemente, a estruturação de políticas nacionais. E nós temos um problema, né? Porque a cultura não é atualmente um objetivo de desenvolvimento sustentável. Ela é entendida ou compreendida como algo transversal, algo que está em tudo, mas nós sabemos, aquilo que está em tudo não está em lugar nenhum, não? Então, nós temos pela frente, né, digamos assim, essa demanda, né, esse objetivo de colocar, né, ou de potencializar essa possibilidade da cultura como um objetivo do desenvolvimento sustentável, né? E aí, porque na Agenda 2030, né, que está na formulação. E aí a pergunta é sobre esse assunto, do ponto de vista dos observatórios, como vocês veem, né, essas práticas, né, as pesquisas, os trabalhos, ou o que poderia ser feito pelos observatórios, não só o de vocês, mas os nossos observatórios, para buscar esse objetivo, ou seja, de realmente fortalecer a ideia da cultura como um objetivo do desenvolvimento sustentável, como um ODS, na Agenda 2030. Helena, eu vou começar pela Helena agora, para dar um descanso ao Juan. Depois vem o Juan. 5 minutos no máximo, Helena, para a gente conversar um pouco sobre isso. Bueno, es una pregunta muy retadora, ¿no? La que haces y que en 5 minutos es difícil. Sin embargo, algo que nos ha sostenido como observatorio es pensar, en primer lugar, que nuestra labor preponderante y que creemos necesaria desde nuestro observatorio, por supuesto, es la escala micro, es el territorio. Es donde realmente podemos visualizar transformaciones de corto, mediano y largo alcance en aquello que promulga la Agenda 2030 y que es la paz. O sea, y si entendemos esto de la paz como una articulación y un tejido de múltiples naturalezas donde lo cultural atraviesa, creo que ahí estamos implícitamente quienes generamos investigación, formación, vinculación, entre muchas otras acciones en el marco de las políticas culturales. En ese sentido, la paz no es posible sin la construcción, el diálogo, la visibilidad de problemáticas, pero también de posibilidades en el marco de la diversidad, la diferencia, la vida cotidiana, los conflictos tan básicos que se pueden dar en nuestro día a día. Y ahí creo que somos nosotras y nosotros quienes construimos estos observatorios que tenemos que ir mostrando y empujando a las demás escalas, que es desde ahí donde podemos fortalecer todo lo que en términos macros y generales se articula en la Agenda 2030. También creo que necesitamos nosotras y nosotros, o esa es una discusión que tenemos en el observatorio, de que a mayor escala, menos especificidad de esos indicadores. Entonces, nuestros observatorios, ¿en qué escala quisieran dialogar? En el caso de nosotros es esta escala micro y creemos que si sabemos dialogar y mostrar en estas otras agendas que se van conectando con la Agenda 2030, en nuestro caso a nivel municipal, después a nivel estatal,
podemos tener una incidencia en lo que plantea la Agenda 2030. Y no solamente en términos de paz, pienso en términos de educación, pienso en términos de género, pienso en términos de trabajo decente, pienso en términos de formación, en nuestro caso, que estamos formando a futuras generaciones que van a articular investigaciones de política cultural, pero también siento que trabajamos en el marco del agenciamiento con estas comunidades con las que operamos un proceso de largo alcance, de finura y de conversación muy larga, donde estamos apostándole a que es en ese territorio micro donde podemos gestar esto que articula como un paraguas amplio y denso, pues la Agenda 2030, ¿no? Lo pensaría así, no porque no me parezcan necesarios los demás debates de que si la cultura está o no está, pero al menos desde nuestro observatorio y que coincide con nuestro posicionamiento de agenciamiento, de definición de política cultural, de metodologías, de formación de jóvenes, de procesos de largo alcance, creemos que sí estamos abonando en la Agenda 2030 en la escala microterritorial del día a día, de los pasos a común, y sobre todo porque entendemos también al observatorio no solamente como vigilante, sino como la etimología que sostiene la idea de observar y de observatorio, que también es la etimología del cuidado. Y nosotros cuidamos desde ese lugar. Muito obrigada, Helena. Eu vou passar para Juan. Juan? Muchas gracias, Fátima. Me gustaría como que de alguna manera enlazarme con lo que dice Elena, porque comparto muchísimo lo que dice. Y yo creo que uno de los criterios fundamentales que creemos nosotros, que buscamos trabajar nosotros y que creo que podría ser válido para muchos otros lugares, es justamente en un cambio de paradigma. Obviamente para eso hay que entender nuevamente a cada una de las sociedades, en qué momento está cada una de estas sociedades y qué entendimiento tiene por cultura, cuánta apropiación puede tener por su propia cultura. Y según eso, ir haciendo un cambio de paradigma o una evolución en ese paradigma. Puede que haya sociedades o que haya instancias que tengan una mayor capacidad de reconocimiento, de apropiación, de consumo cultural. Hay otras que pueden ser menos. Entonces, para nosotros desde acá, desde Cuenca, es primero un cambio, una transformación en este paradigma, justamente para lo que decía hace un momento, para que toda la sociedad se empiece a apropiar, para que entienda justamente este ciclo desde la creación hasta el consumo cultural y que entienda el valor que tiene cada uno de estos momentos. Y justamente para eso necesitamos tener un sistema de indicadores, un levantamiento, una voz veraz, una voz que tenga legalidad para poder transmitir eso. Entonces, yo creo que basándonos en este cambio de paradigma, es algo que nos va a ayudar como a enfocarnos hacia el futuro para que la cultura sea entendida a nivel de este objetivo. Y en esto yo creo que diferentes instancias, de nuevo, trabajando en la multihélice, tienen sus responsabilidades y sus corresponsabilidades. Para nosotros como universidad, una de las responsabilidades fundamentales es justamente esta gestión del conocimiento y esta transferencia del conocimiento, sabiendo que nosotros tenemos que todo lo que estamos investigando, lo que estamos creando dentro de la Universidad de Cuenca, tenemos que transferirlo a una sociedad y tenemos que, por ende, saber y tener la madurez de poder gestionar todo ese conocimiento y de transferirlo adecuadamente. Si no transferimos todos estos indicadores, toda esta investigación que generamos, esto queda solamente en un paper que puede leerlo o consumirlo una comunidad académica, pero no llega posiblemente a la persona que está tomando decisiones en un ministerio, en una dirección del municipio o en cualquier otra instancia ciudadana, y no llega tal vez al ciudadano de a pie, a la ciudadana de a pie, a esa persona que quiere ir a consumir cultura en un concierto, en un museo, en una feria, etcétera, o a los niños y niñas que están empezando a consumir esta cultura, y cómo podemos hacerles que ellos entiendan eso y que no terminen posiblemente en una red social. No quiero atacarle directamente a ninguna red social específica, consumiendo tal vez algo que nos llega desde el otro lado del mundo y que no tiene nada que ver con nosotros o que entra en una dinámica mucho más comercial. Entonces, para nosotros es fundamental esa transferencia de conocimiento para este cambio de paradigma como un proceso, como bien decía Elena, a larga data, ¿no?
de algo que sea sostenido en el tiempo a larga data y que eso nuevamente no es algo que tiene un fin, que es un proceso que no tiene un fin, porque cada momento nuestra sociedad va cambiando. Somos una respuesta de nuestra época, de nuestro tiempo, de nuestras condiciones. Entonces, la cultura que estamos viviendo en Cuenca en el 2025 no es la misma que la tenían o la que consumían o la que se generaba nuestros abuelos, nuestros padres, y posiblemente, de hecho, no va a ser la que consuman nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, es un proceso que tiene que ser permanente y que tiene que fundarse justamente y cimentarse en esta multihélice, y para eso es fundamental promover estos espacios, como bien decíamos, en dato de reflexión, de debate, que se entienda qué es lo que a veces la gente que está en la política está viendo como cultura, los que estamos en la academia estamos investigando como cultura y lo que el ciudadano está entendiendo y está queriendo o demandando como cultura, porque a veces es muy fácil nosotros decir, esto es lo que les damos, pero no es una respuesta a lo que demanda nuestra sociedad o lo que está esperando nuestra sociedad. Entonces, también, como decía, un proceso permanente, pero también es progresivo y adaptativo. Tenemos que irnos adaptando a nuestras realidades y para eso es fundamental estos espacios de debate, una difusión pertinente y permanente, y dentro de estos espacios de debate también es abrir espacios de opinión, tanto académicos como también ciudadanos. Um pouco por aí. Quero que ahora sim cumprir. Obrigada, Juan. Agora, nós vamos abrir aqui se tivermos perguntas da audiência, né? Quem está nos acompanhando, se quiserem fazer perguntas para Helena, para Juan, por favor, se manifestem. Temos perguntas? É só abrir o áudio. Temos perguntas? Se não temos, eu tenho. Agora é a hora, né? Se não tem, eu vou animar. Eu vou fazer uma pergunta e espero que quem está nos acompanhando também faça. Vai para os dois, né? Para a Helena e para o Juan, porque é a partir do que eu tenho observado aqui no Brasil, e eu acho que isso não é muito diferente no Equador, no México ou em lugar nenhum do mundo, né? Quando nós falamos em processos participativos, né? Porque tanto o Cuenca como o México prima por isso, e aqui no Brasil também, nós queremos trabalhar com os grupos, com as comunidades, com as pessoas, ouvindo, uma escuta sensível, essa participação das pessoas. Nós temos lidado com situações difíceis. Por quê? Porque há um aumento, né, um crescimento do pensamento conservador, né, do pensamento conservador de direita, extrema-direita, na verdade, um pensamento com raízes muito fortes em, enfim, processos religiosos específicos, né? Então, nós estamos lidando com isso. E aí, a minha pergunta é, como se dá esse processo participativo com vozes que, às vezes, destoam tanto da própria natureza da participação? Não sei se fui compreendida, porque fiz a pergunta em português, mas fui compreendida, porque os próprios valores que são colocados por esses grupos, eles são, a princípio, marginalizadores, excludentes de outras vozes, né? Então, como lidar quando lidamos com comunidades e nas comunidades essas vozes surgem? Essa é uma pergunta difícil, que eu sei que é difícil, porque esse é um problema que vivemos agora. E isso tem aumentado consideravelmente, não só no país, aqui no meu país, mas no mundo de forma geral. Eu vou começar com a Helena, e depois, se o Juan quiser responder, é uma pergunta aberta, não há necessidade, mas eu gostaria de ouvir a Helena. Muchas gracias, Fátima, por la pregunta. Pues primero decir que en el caso de nosotros, pensando en el proceso de construir información, es decir, de hacer investigación, algo que nos ha permitido la participación entendida como que lleguen esos actores, esos ciudadanos, esas ciudadanas, esos creadores, esas creadoras, esas infancias, a un espacio de igualdad discursiva para conversar y tomar decisiones en colectivo, ¿no? Desde ahí lo estoy entendiendo.
en el marco de cierta problemática que vincula o que se anida en lo que vamos a entender como política cultural. Algo que nos ha ayudado muchísimo es esto que les mencioné de metodologías horizontales. Y ahí los dispositivos fundamentales son procesos artísticos. Es decir, articulamos todo un dispositivo artístico que puede ser pensado como un espacio lúdico de juego, como un dispositivo performativo donde viene una compañía de teatro y te pregunta con disfrazados con una máquina de escribir de principios del siglo XIX, que le cuentes qué final le cambiarías a la historia en tu colonia. Y allí es donde logramos ese espacio de conversación horizontal. No sé si estoy siendo clara, porque despojamos, y lo pongo entre comillas, despojamos lo político, aunque siempre va a haber una sostenibilidad política de cómo juntas y juntos imaginamos y posibilitamos cosas. Yo creo que ahí nuestras comunidades artísticas son nuestros mejores aliados y aliadas, porque nos pueden pensar a imaginar juntas y juntos este dispositivo. Así lo hemos de verdad experimentado de una manera hermosísima con las infancias en estos laboratorios. A las infancias las invitamos a jugar, las invitamos a conversar, las invitamos a experimentar para después reconocer sus discursos y no las entrevistamos, ¿no? O sea, ¿cómo entrevistas a una infancia? No las entrevistamos. A las comunidades artísticas las invitamos a construir juntas y juntos un mapeo colectivo, colaborativo, donde imaginen su espacio, no sé qué, y después vamos conversando. Por eso sí es un trabajo arduo. O sea, no es un trabajo de te pregunto en 2 horas o te pregunto en 40 minutos. Es un espacio de conversación de largo alcance. Por eso ustedes, si revisan lo que hacemos en el observatorio, no producimos así 80 artículos, 27 investigaciones, no. O sea, las cartografías nos han llevado algunas 7 años, otras 4 años. El laboratorio llevamos 3 años con el laboratorio. Eso nos ayuda mucho a esta participación, que claro, en nuestros territorios nos han despojado del ejercicio de la participación, de esa libertad y de esa responsabilidad, porque está mal visto, ¿no? Está mal visto la participación y se lo dejamos a la señora que no tiene nada que hacer. Entonces, bueno, ahí le vamos jugando, vamos experimentando, no tenemos la respuesta de todo, pero los dispositivos artísticos nos han ayudado muchísimo. Muito obrigada pela resposta. Eu acho que é muito por aí também. Aqui no Brasil fazemos algo parecido com isso. Queria ouvir um pouco o Juan. Quem sabe temos mais perguntas? No sé si puedo, tal vez solo hasta ver alguna otra pregunta, complementar un poco lo de Elena, también como para dar un criterio. Yo creo que es realmente, como decía, una respuesta muy compleja y yo creo que tratar de combatir eso es de nuevo un poco lo que decía en mi anterior intervención, tratar como de cambiar este paradigma. Y yo creo que estos dispositivos artísticos, como bien decía Elena, es fundamental el generar estas estrategias, estas herramientas, dotarles a la ciudadanía, a toda la sociedad de estrategias y de herramientas que permitan a ellos mismos ir generando su propia percepción, su propio paradigma basados en el territorio, basados en el tiempo en el que estamos. Entonces, yo creo que para eso también es importante que estas estrategias, que estas herramientas o dispositivos, como bien dice Elena, tengan un alto índice de entendimiento de cada población, de cada territorio, porque en ese punto creo que sí tenemos que tratar de desglobalizar un poco y irnos en contra o combatir esta globalización y esta vorágine que tenemos de consumo, de llegada de información, de que lo que está pasando al otro lado del mundo nos llega en 30 segundos y que hay una sobreposición muchas veces cultural. Entonces, es necesario invitarles y generar estos procesos para que la sociedad pueda ir generando su propia forma de pensar, su propia idea y su propio sentimiento de propiedad de la cultura y que eso permita en un momento dado tener una conversación
en donde la persona no crea este mundo superficial de 30 segundos que nos puede dar un video y que no crea que sale una persona por bien vestido o por poder que tenga político a decirnos lo que tenemos que creer. Entonces, yo creo que en la cultura se puede cimentar justamente este cambio de paradigma y este fruto que obviamente, comparto lo que dice Elena, es un trabajo de largo aliento y en el cual no debemos decaer, y creo que por eso los observatorios son fundamentales para poder siempre estar cuidando en que esta formación se dé y que no nos permitamos que en cambio se pierdan espacios de diálogo o de fomento de esta conversación. Nosotros tenemos un lema como muy interesante cuando arrancamos el observatorio y decíamos que lo que pasa en la ciudad es mucho más de lo que se ve. Entonces necesitamos poder quitar esas bambalinas que están muy hacia la ciudad, muy a veces hacia este mundo de consumo, este mundo superficial, y saber qué está pasando atrás y poder reflexionar sobre eso que está atrás, lo que a veces no se ve en la ciudad o en este día a día de las calles. Obrigada, Juan. Eu penso, aqui no Brasil, a gente tem tido vários problemas já, né? Por conta dessa ascensão, né, desse pensamento mais conservador, mas que, no nosso caso, como a gente compreende a cultura, né? O que é a cultura? A cultura são valores, são formas de existir, são formas de ser, são formas de fazer. Fazer arte, mas não apenas arte, é a forma de existir, né? Então, nós estamos dentro de um conjunto de valores, né? E do ponto de vista aqui, quando acontece esse tipo de problema, né? Temos um processo participativo, vozes que são muito dissonantes ao próprio processo participativo, nós fazemos um esforço muito grande de fazer o combate a essa desinformação, e a defesa muito forte do conhecimento, seja ele o conhecimento científico, seja ele o conhecimento dado em bases populares, né? Mas o conhecimento que está estruturando as sociedades. Então, a gente faz muito essa defesa. Às vezes, esse é um processo difícil dentro do processo participativo, principalmente quando aquilo que a gente trabalha não é propriamente com a comunidade específica, mas com gestores de políticas, né? No campo da gestão da política, da cultura, quando fazemos trabalhos nesse campo, esse debate ele é muito forte e, às vezes, ele é muito pesado, porque ele é realmente um combate de visões de mundo, de paradigmas, né? Ele é um combate, né? E isso, às vezes, é muito cansativo. E, nesse sentido, é que eu penso que essa estruturação em rede dos observatórios é algo que pode vir a fortalecer muito os trabalhos e, ao mesmo tempo, aprofundar a densidade da relevância dos trabalhos que são feitos em cada território, na América Latina, no Caribe, Iberoamérica, enfim. Né? Por quê? Porque não é apenas o meu observatório dizendo isso. São vários observatórios, vários locais, várias pesquisas, vários grupos, num território muito amplo e que é diverso, mas, ao mesmo tempo, temos uma relação importante, né, cultural entre os nossos países. Então, eu penso muito por isso, né, esse fortalecimento, né, de um discurso coeso, de combate à desinformação e de defesa do conhecimento, e da cultura das comunidades tradicionais, principalmente. Eu vou dar agora 1 minuto a cada um, porque nós já estamos chegando ao tempo, ninguém mais vai fazer pergunta, pelo visto, né? Então, vou dar mais 1 minutinho para que cada um possa dar a sua mensagem de despedida, né? Vou começar com o Juan, que está em tela, né? E depois eu passo para a Helena. É isso, Juan, seu minuto de despedida, sua mensagem final. Muchas gracias, Fátima. Nada, simplemente agradecer nuevamente el espacio y por la invitación. Como mensaje de despedida, creo que esto, saludar y fomentar estos espacios son completamente necesarios, estos espacios de debate, estos espacios de reflexión justamente sobre lo que estamos trabajando en diferentes partes del mundo. Y como mi invitación final sería
que sigamos fortaleciendo estas redes, estas articulaciones, porque creo que es fundamental trabajar en conjunto, aprender lo que está sucediendo en otros lugares para poder adaptarlo y replicarlo en el caso justamente con los ajustes necesarios en cada uno de nuestros territorios. Desde la Universidad de Cuenca, invitarles nuevamente a que cuenten siempre con nosotros para seguir trabajando por la cultura, para seguir trabajando por la creatividad y por unas políticas, por unas economías y por los derechos culturales que sean más justos o que nos permitan, perdón, llegar a una sociedad, crear una sociedad mucho más justa, más equitativa y donde el acceso a estas producciones, a estos proyectos, sea para todos y para todas. Simplemente agradecerte nuevamente, Fátima, Manuel, por la invitación, Elena, por compartir, por permitirme compartir este espacio contigo, a todos quienes nos están acompañando, enviarles nuevamente un gran abrazo, un caluroso abrazo desde la ciudad de Cuenca, en Ecuador, puntualmente desde nuestra Universidad de Cuenca y desde el Epicentro Cultural. Gracias, Juan. Elena. Pues primero decir que me emociona mucho este espacio y creo que podemos empezar a caminar juntas, juntos, juntes como observatorios, con todas nuestras diversidades y diferencias, y creo que eso nos puede permitir ir fortaleciendo las grandes posibilidades de incidencia en el marco de política cultural. Sea desde la construcción de planes y programas, que ahí es donde prácticamente casi todas y todos incidimos, pero también pensando en lo que escribe Claudia Elizabeth en una pregunta que me hace, pensando también en cómo podemos ir incidiendo en esta dimensión del poder que está implícito en cualquier configuración de política pública. Y por el otro lado, de esa estructura que yo le llamo el cuerpo de las instituciones, que literal son cuerpos muy de Frankenstein, que no dialogan con lo que se va necesitando y con lo que va operando en territorio. Y yo creo que si armamos esta red iberoamericana con nuestras diferencias, pero al mismo tiempo con nuestras coincidencias, podemos ir abonando juntas y juntos en estas otras dos dimensiones que a veces nos es complicado ir incidiendo y operando solas y solos. Con esto no quiero decir que la soledad no sea importante, de hecho nos ayuda a repensar y a establecer nuestros propios conflictos y nuestros propios reequilibrios, pero creo que podemos, a partir de lo que ustedes ahora están haciendo con estos conversatorios, Fátima, Manuel, y todo el equipo que lo está logrando, pues creo que podemos empezar a gestar eso y tener voces en múltiples territorios para ir generando fuerza en lo político como estructura de poder. Muito obrigada, Helena. Cláudia, desculpe, não vi que você havia postado uma mensagem no chat, uma pergunta, mas Helena aqui já vi que respondeu, né? Eu desejo a todos uma excelente semana. Quero encerrar oficialmente esse ciclo de conversatórios, de conversas com observatórios ibero-americanos de cultura, nossa 12ª sessão. Agradeço aos convidados, agradeço às pessoas que estão na sala e que estão participando, a Manuel, Rui, Márcia, né, nossos colaboradores, nossos parceiros de trabalho ao longo desse último ano, né? Então, foi muito feliz, estou muito feliz por estar aqui. Muito obrigado a todos, a todas, e continuaremos em contato, né? Na produção do livro, na produção de outros debates, de outros encontros, e assim que, enfim, de divulgação das nossas atividades, e eu acho que temos um caminho longo, porém muito bonito pela frente. Manuel, queres dizer algo para encerrar este encontro? Nada, só agradecer-vos a todos e a todas, foi um prazer e uma honra ao longo de 12 meses podermos receber tantos observatórios de territórios tão distintos e, como disse a Helena, é a diferença que dá esta riqueza a esta rede, a estes observatórios, a riqueza do trabalho que fazemos, a esta diversidade é particularmente importante, relevante. É muito interessante percebermos que somos de contextos muito diferentes, mas às vezes temos metodologias muito parecidas, as metodologias de dar voz
às comunidades, de usar exatamente esse papel que as comunidades têm para a formulação de políticas é particularmente importante. Os observatórios só existem se estiverem a trabalhar com as comunidades. E isso é particularmente importante porque trabalhamos a área da cultura, portanto, trabalhar com as comunidades, processos participativos, processos em que somos horizontais neste diálogo é muito importante, e é o que foi. Estas conversas ibero-americanas foram horizontais, em que todos tivemos a mesma voz, e agradeço-vos a todos, Fátima, Márcia e a todos os convidados a participação, e até breve. Então, em nome do Observatório de Políticas Culturais, aqui da Universidade de Brasília, no Brasil, do POLOB do Minho, da Universidade do Minho, e do Observatório Cultural da Universidade de Valência, eu encerro esse ciclo, desejo a todos uma excelente semana, e nos veremos, porque provavelmente outros ciclos irão acontecer, né? Iremos pensar outras coisas para estarmos presentes aqui, nem que seja virtualmente, novamente. Um grande abraço a todos, uma boa semana. Obrigada, gracias. Muchas gracias, un abrazo. Chao, gracias. Abraços, fiquem bem.